Mis amigos, ¿cómo están? Miren, así nos quedó nuestro queso. Un queso hecho con leche del 1% que casi no tiene grasa. Considero que es un queso sano, pero si ustedes quieren hacer un queso que esté más grasoso o más complementario, más original a lo que es el queso mozzarella, usen de la leche del tapón rojo, que es la leche entera que trae bastante grasa. Yo usé mantequilla sin sal y solamente con cucharada y media hice el queso. Así que yo les voy a dejar la receta ahí en el canal. Pasen, quédense hasta el final del video para que ustedes vean cómo se hace este rico queso. Y es un queso sano. Así que los invito a que también pasen por mi canal viendo las listas de reproducción, donde cada una tiene diferentes recetas. Pasen viendo ahí la de los pasteles, que está súper cómo hacer lo que es un pastel de 3 leches o un red velvet. Así que ahí les dejo. Mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a su canal Ideas para Ti. Siéntanse bienvenidos porque hoy vamos a hacer un rico queso mozzarella. Es muy parecido al queso Oaxaca mexicano, pero ustedes cuando lo hagan díganme si es el queso Oaxaca mexicano que regularmente conocemos como queso de hebra. Pero aquí vamos a llamarlo queso mozzarella y vamos a ocupar un galón de leche. Yo estoy usando un galón de leche sin grasa del tapón azul cielo, que es el del 1%. 2 cucharadas de sal. Bueno, puse yo 1,5 aquí, pero siempre hay que mirar hasta el final. Sí, con 1,5 queda, si no, pónganle al gusto. Vamos a estar ocupando una taza de vinagre blanco del que usamos para desinfectar nuestros vegetales y el jugo de, yo le puse 2 limones y medio, pero en sí lo que vamos a ocupar solamente son 4 cucharadas soperas de jugo de limón y 3 cucharadas de mantequilla. Estos son los ingredientes que vamos a estar ocupando para hacer nuestro queso mozzarella. Vámonos a la estufa. Bien, vamos a probar si ya nuestro sartén está caliente. Recuerden que estoy usando un sartén de Rinaware y estos sartenes hay que probar que ya estén calientes. Cuando el sartén ya avienta burbujitas de esta índole, y ahí la están viendo, miren, ya está caliente, entonces ya podemos agregar lo que vamos a hacer. Y vamos a agregar nuestra leche y vamos a dejarla aquí que se caliente lo más que se pueda, pero no que hierva. Bien, mis amigos, después de 3 minutos, miren, ya empieza a querer hervir nuestra leche. Ya evapora como si quisiera hervir, pero yo ya le apagué. Ya lo que queremos únicamente es que esté caliente. Bien, ahora vamos a agregar la taza de vinagre. Ya que agregamos, movemos suavecito, porque aquí ya va a empezar a separarse lo que es el queso y el suero. Bien, vamos a agregar el limón, las 4 cucharaditas de jugo de limón. Vamos a agregarlo. Listo. Bien, vamos a mover suavecito. Ya con el fuego apagado, vamos a seguir moviendo. Un momentito que se vaya integrando ya lo que es el queso. Que se vaya formando. Y les muestro enseguida. Bien, vamos a agregar las 2 cucharaditas de sal. Recuerden, yo tengo 1,5 aquí. Pero ustedes le pueden poner al gusto, lo pueden probar. Si ven que le hace falta, pónganle a su gusto. Y vamos a seguir moviendo. Bien, he vaciado ya lo que es la leche para colar el queso. El suero es todo eso que se ve ahí. Yo puse esa olla grande para que no se me fuera a caer mi queso. Así que ya lo tenemos en esta coladera. Ahora lo vamos a llevar a la mantequilla.
pero vamos a escurrirlo lo más que podamos para que se le salga todo el suero. Y vamos a colocar un sartén en nuestra estufa ya con las 3 cucharadas de mantequilla. En este caso yo voy a usar mantequilla sin sal. Y vamos a colocar ahí ya nuestro queso. Bien, ya tenemos aquí la mantequilla. Pegarlo. Pegado. Ok. Ahora sí, aquí lo vamos a pasear sobre la mantequilla. Moviendo. Ya le bajé al fuego. Lo puse en fuego bajo. Y lo vamos a ir moviendo. Y aquí ya está agarrando la textura del queso, vean ustedes. Y ya el queso se nos está formando aquí. Se está haciendo ya más en forma de queso mozzarella, vean ustedes. Pero sí vamos a moverle para que agarre la textura. ¿Cómo lo ven ustedes? Ya se está formando. Miren. Pero ya, esto ya está dando forma. Miren, miren. Está a fuego bajo mi sartén todavía. No lo he apagado. Miren. Esto ya está. Así que lo vamos a sacar para que dejarlo enfriar a temperatura ambiente unos 3 a 5 minutitos. Y lo vamos a cubrir con un plástico de cocina para ya dejarlo reposar y lo podamos ya usar. Ya quedó, miren, ya quedó. Miren. Es con leche de galón. Realmente la leche que se usa para este tipo de queso es una leche entera, recién ordeñada de la vaca, porque lleva toda la grasa consistente. Si ustedes ven la textura de este queso que estamos formando, es una textura blanca, un color blanco. Pero cuando sale del original, de la leche original, es una textura amarilla, porque lleva toda la textura de la grasa que es de la vaca. No está pasteurizada. Así que este es el queso mozzarella que estamos formando con un galón de leche. También pueden ustedes usar un galón de leche que tenga del 2% que tenga grasa. Yo usé del 1% que casi no tiene grasa. Entonces ya está aquí, miren, ya está aquí, ya la consistencia ya la tiene, miren, ya la tiene. Entonces solamente vamos a dejarlo enfriar. Ya le voy a apagar al... Bien, mis amigos, una vez que ya nuestro queso esté lo más frío que hayamos podido esperarlo, bien, lo vamos a poner aquí ya en nuestro plástico de cocina y vamos a meterlo al refrigerador. Aquí lo vamos a envolver y lo vamos a dejar ahí que repose, que esté bien frillito, y luego ya lo podemos usar en cuanto ya esté bien frío, que ya haya tenido más consistencia. Vamos a meterlo al refri. Bien, mis amigos, quiero que vean esta quesadilla, cómo quedó. Como les recuerdo, el queso se hace con la leche recién ordeñadita, que trae la mantequilla y toda la grasita de lo que es la vaca, ¿verdad? Entonces, esta quesadilla así quedó, miren, así quedó el queso. Está caliente, por eso no lo puedo mover muy bien, pero así nos quedó. Ahora, ustedes la pueden acompañar. Yo hice una salsita verde, miren qué sabrosa. Vamos a almorzarnos unas quesadillas de queso recién hecho. Así que gracias por ver el video.
los invito a que pasen por las listas de reproducción de mi canal, mis amigos. Busquen las recetas que más les gusten. Ahí tengo desde gelatinas gourmet, tengo lo que son postres, el pastel de 3 leches, tengo el pastel Red Velvet también. Está el rollo, el niño envuelto o el brazo gitano que le llaman. Tengo ahí varios platillos que tal vez les gusten a ustedes. Así que gracias por ver el video. Los espero en el siguiente video. Así que nos vemos dentro y bendiciones. Que estén bien, que Dios los bendiga y los guarde. Bye.